amigos, son las 7:56 de la mañana. A ustedes gracias por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Es un placer recibir a continuación al doctor Carlos Balcácer, abogado destacado por su participación actual en varios procesos. Pero hoy vamos a hablar del caso de Jean Alain Rodríguez y, bueno, otros involucrados en lo que se ha denominado, o el Ministerio Público ha denominado como el caso Medusa. Recientemente, la semana pasada, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez. En aquel momento el doctor Balcácer dijo, no tengo demasiados comentarios, aunque calificó la lectura como una cosa meteorológica. Usted me va a informar, doctor. Gracias por estar acá con nosotros. Empecemos por evaluar esa decisión del juez Amaury. Bueno, en primer lugar, el juez Amaury, como juez encargado por mandato del Código de enjuiciar la acusación, comprendimos sus yerros en cuanto a, dado el quantum, ¿no?, del envío a juicio. Fíjense por qué. ¿Cuál fue el primer paso que da el Ministerio Público, que manda la ley? Presentar un acto conclusivo, que es una acusación. Bien. Esa acusación se nos entrega en disco duro o unidad de USB. Cuando vamos a estudiar la misma para responderla, le elevamos instancias al juez de que no entra, tiene problema el disco duro. El juez conecta con inspectores del Poder Judicial y ellos evidentemente confirman el reclamo. Eso produjo un aplazamiento de una audiencia que fue pautada para el 12 de agosto, estamos hablando de 2023, sí, y le envían para el 19 de diciembre. ¿Por qué este lapso tan elevado? Sí, porque se está tratando de casi 13.000 páginas. No hemos descubierto todavía que dentro de los archivos digitales hay un desprendimiento de aproximadamente 5 o 6 millones de páginas. Bien, cuando llega diciembre, el problema se reedita, un poco más mitigado. O sea, se necesitaba un software para que en la cárcel fundamentalmente, porque disponible en libertad uno lo hace, pero no en la cárcel. En la cárcel ni siquiera le permitían a Jean Alain entrar con un ordenador. Para que le permitieran el ordenador, tuvimos que acudir ante lo que se llamaba el juez control, que es antes del juez de la instrucción. Entre el día de la medida de coerción y el día de la audiencia preliminar, hay un juez que tiene que encargarse de tu caso para atender tanto los requerimientos de las partes, Ministerio Público, imputados, etcétera, etcétera. Es como una especie de semáforo que tiene que ordenar y organizar. Lo que no hace el Ministerio Público cuando uno se lo solicita o se lo propone a título de diligencia y hace resistencia, entonces ese juez ordena, si se puede. Entonces cuando le solicitamos al Ministerio Público que por favor nos permitiera en el ergástulo entrar un computador, entonces dijeron que no, entonces acudimos ante la jueza, que es la magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, y ordenó, bueno, vamos, permiten la computadora. En conclusión, se necesitaba un software por la capacidad, por la densidad de la documentación. De ahí, entonces, rodamos para febrero y eso sintetiza. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se abre la audiencia preliminar, obviamente viene la andanada de los incidentes que el Código nos permite a todos los imputados. Se lanzaron incidentes muy determinantes, incluso incidentes que nunca habían sido discutidos en ninguna sede de justicia. Cuando termina la etapa de la discusión de los incidentes, el juez tenía dos caminos, o los falla ahí mismo, o sea, dice, bueno, llegamos hasta aquí, porque están planteando temas que son verdad, o lo acumula para el fondo de la audiencia preliminar. Él los acumuló, entonces ahí entró entonces la etapa de lectura de acusación. Lejos de acatar el mandato del Código, cuando dice el juez siempre, imputado, escuche bien preste la atención a lo que usted va a escuchar, que es la acusación, un acto solemne, muy serio. Es tan serio que antes, cuando entró el nuevo Código Procesal Penal, no era necesario, no era menester ir con todo y birrete a las audiencias
de juez de la instrucción. La Suprema ordenó, pónganse la toga y el birrete, porque es un tema de solemnidad, es un paso a juicio, a debate que tú te estás exponiendo. Empezó la lectura completa. Cuando ellos ven que apenas a un mes han leído quizás 500 páginas, entonces fueron donde el juez a proponerle que sintetizara la lectura. Y el juez le dijo, no, porque aquí se preguntó eso. Aquí se preguntó, ¿estamos de acuerdo en lectura? Todos. Y aquí nadie dijo que no. Porque ellos fueron con el discurso medio bravucón de que estamos preparando siempre, listos a lo que sea, no importa. O sea, siempre con un tono un tanto desafiante. Entonces el juez dijo, no, no hagan eso aquí ahora, es muy tarde. Eso se discutió durante 5 horas. Y el juez rechazó. ¿Qué hacen ellos? Buscan un par de fiscales que leían que la capacidad de decibeles para tú entender esa lectura, como tú decías ahorita, una lectura que yo le decía meteórica, loca, kafkiana. Casi como se leyó el Código Penal. No, eso no. Si ¿páginas? Que si yo te digo... No digo por la velocidad de la lectura. No, es que era una lectura... No era ni siquiera comprensible. No, comprensible, inclusive nos ponían eso en cuarto primario para uno decir, no, que cuando el señor entró se sentó en la silla, sin embargo la señora, pero te están dando una lectura pausada. Esto era, sin embargo la señora es algo inentendible, una locura. Entonces, ¿cómo el juez pudo entender eso? No hay forma. Terminada la lectura, sí que se puede llamar lectura, según entiendo yo el término de definición de lectura. Entonces nos tocó a nosotros, los abogados, a responder esa lectura entrecomillada. Nosotros agotamos 10 turnos, de 9 de la mañana a 9:30 de la noche, con un descanso de 1 hora para el almuerzo, 1:30 para el almuerzo y unos 30 minutos para merienda, citando naturalmente doctrinas, jurisprudencia y criterios. O sea, tuvimos una pausa para exponer. El juez no ha escuchado la acusación todavía. Recuerda la lectura meteórica. Recuérdala, que nada más hay que un día hagan un programa, ayúdennos, busquen 3 minutos solamente y presenten a la población. Eso da vértigo escuchar eso. Entonces, cuando el juez termina de escucharnos, le ofrece la palabra al Ministerio Público para que sea lugar, réplica. El Ministerio Público agotó 5 minutos. No vamos a hacer réplica. Entonces, ¿qué sustancia obtuvo el juez de la lectura meteórica? No hay forma. Bien. Y por eso entonces el que cae, él se inscribe, diríamos, en una especie de un Poncio Pilatos frente al Sanedrín. Me dice, bueno, yo no encuentro culpabilidad en este hombre, pero naturalmente había que lanzárselo a la turbamulta que estaba ahí, con ideas homicidas en su inconsciente, todo que estaba al lado de Cristo quería matarlo. Entonces, ¿qué dice el juez? Bueno, yo no veo aquí en los inmuebles, que es la parte fundamental. Aquí yo no estoy viendo ilícitos. Por tal motivo, prefiero que sea un jueces en sede de debate que discutan esto. Es decir, un colegio de jueces, porque él es unipersonal, audiencia preliminar, es solo. Bien, entonces, y un apartamento que Jean Alain había obtenido hacía 22 años, y otros más que antes de ir al tránsito oficial, están ahí sin ningún tipo de reseñas ilegales, con sus préstamos, con sus abonos. Le devolvieron el apartamento a su esposa, que era de su padre, de sus padres más bien, y le quitaron falsedad y lo del delito cibernético. Esa es la idea, que te puedo decir un hierro del juez, porque él debió haber asumido con responsabilidad la situación, porque esa no es la función de la justicia. Yo no veo aquí ilicitudes, pero yo prefiero que se arme una discusión, un debate. No, eso no es así. Si usted, porque para eso que el código usted lo coloca, porque la audiencia preliminar es un antecedente, es un tamiz para que la basura calumniosa, vamos a llamarle así, inexacta,
improbable no llegue al juicio. Es un filtro que existe tanto en este código como en el anterior, como en el Código de Instrucción Criminal francés, el que fue derogado de 1884, donde intervenía un juez y decidía, o te envió a juicio, ciertamente, a través de se llamaba providencia calificativa, o te otorga un auto de no lugar. Igual que ahora, todo igual. Esa es la situación que tenemos en cuanto al juez. Doctor, usted está hablando de un caso particular, pero esa situación que usted señala con el tema de las complejidades para aperturar los archivos digitales que están en la acusación, en los soportes electrónicos, la hemos escuchado también en otros casos. Aquí estuvimos hace unas semanas con la doctora Laura Costa y el doctor Nacer Perdón y Luis Rivas también, y hablaban que en el caso Calamar habían tenido ese mismo problema con apertura de algunos archivos. Es una práctica del Ministerio Público, es un tema que todavía no podemos estar a la altura de los desafíos tecnológicos. ¿Cómo el legislador prevé eso en el sentido de poder garantizar que el acusado tenga pleno conocimiento de lo que se le imputa en los soportes de prueba de cada una de las acusaciones? Porque, sin embargo, hay una imposibilidad material de defenderse si usted no tiene conocimiento total de la acusación. Lógico, tiene razón. Y fíjate que ellos se quejan porque el glosario acusatorio de ellos es de 3,000 y pico de páginas. Parece que reflexionaron. Fíjate que la volumetría económica violada, de acuerdo al Ministerio Público, del caso de Donald, procura alcanzar los 16,000 o 19,000 millones. Es de Jean Alain, dicen ellos que 6,000. Ya van rodando ya por 1,000 y pico de millones de pesos, me parece, o 800 millones de pesos. Y fíjense cómo nos supera en creces con el número de páginas. Parece que felizmente hicieron una reflexión. Bueno, la acusación contra Donald Trump creo que se elevó a 68 páginas, me parece. Páginas. Algo así, a Donald Trump, con más de 15 cargos. Bien, donde está la dictadura de la ley. Bien. Entonces, no hay disposición legislativa sobre eso. La documentación es física. No te estoy diciendo a ti que no vayamos a transitar un documento fedatario de un notario como antes, principio que incluso yo tengo modelos de los notarios con una caligrafía Palmer, te redactaban un documento, obvio, quizá creo que la Olivetti fue en el 1912, me parece, o en 1902, me parece, pero a estas alturas de juego, tú no tienes una legislación que diga la acusación será entregada en formato digital, así no hay forma, no hay forma. El juez naturalmente había rendido una decisión primaria diciendo, por favor, vamos a cooperar, acérquense a la Secretaría del Tribunal y señalen a la secretaria el cuánto que ustedes necesitan físico. Hasta vamos a llamarle que tendría quizá un poco de razón. Y nos acercamos y elevamos un inventario. Bueno, creo que llegábamos a 3,000 páginas solamente. O sea, estamos hablando de 5 millones de las derivables. Una locura. Entonces él lo aceptó así. Y luego amaneció totalmente malhumorado y revocó, se retractó de la decisión. Le lanzamos un recurso. Lo dijo a las 11 de la noche. Dio un malletazo y se paró y se fue. No había tiempo para deducir un recurso de oposición ahí mismo, porque se paró. Y yo no lo voy a caer detrás del juez, ni lo voy a obligar a que se siente. Entonces le deducimos un recurso de oposición fuera de audiencia, lo declaró inadmisible, fuimos a la corte creo que por igual, y estamos en la Suprema Corte de Justicia con ese tema. Doctor Balcácer, pero no hay legislación sobre ese sentido. Acláreme, pero parece que ahí en instrucción sí se aceptaron los delatores premiados, eso quedaron fuera. ¿Esa decisión la tomó el juez? No, vamos por parte, porque de esa parte hay 2 delatores que merecen atención de forma sintética. La primer testigo que el Ministerio Público enarbola para ganarle la prisión preventiva a Jean Alain, fue en atención permanente, fue una señora, apellido Medina. Ella, Rainieri Medina. Ya Rainieri Medina venía con un problema en la Procuraduría.
fuera de Jean Alain. Y es que la estaban investigando con relación al robo de un furgón, pero un furgón de lo extra largo, de lo que llegan de aquí a allá, lleno de electrodomésticos. En lo que se investigaba la situación, y a ella le pedía medida de coerción, ella declaró que ella vio a Jean Alain, no sino los asistentes de Jean Alain, bebiendo, llevando bebidas alcohólicas en el sótano, en campaña política, y que eso era un mercado político. Bien, será su primer testigo, porque Stefano Cano ya estaba huyendo hacia el viejo continente. Stefano Cano no se decía nada, salvo delincuente peligroso internacional. Poco lo estaban buscando por todas partes, a instancia de la Procuraduría General de la República. Bien, pero con el discurrir del tiempo, la señora, la testigo número 1, la llevan a juicio a la provincia oeste y el TC colegiado la condena a ella a 5 años y le suspende 3, porque ella tuvo 2 en arresto domiciliario, una beneficiada. Es decir, que ahora mismo ella es una delincuente redimida o en busca de redención, porque ella va a expiar, y no hace 5 años de eso, va a expiar su delito. Salieron a las calles a buscar, a recolectar los electrodomésticos, abanicos, televisores, etcétera, y recuperaron cerca de $1 millón. Nosotros tenemos esa sentencia. Entonces, ese testigo baja como número 2. ¿Por qué? Porque Stefano Cano Sacco es apresado mientras pasaba una tarjeta de crédito para pagar a un colegio. Y la Audiencia Nacional le celebra audiencia y admite la solicitud de extradición. Nosotros tenemos la sentencia de ese señor. Entonces, una comisión de la Procuraduría viaja a Madrid, se entrevista con él en la cárcel y no sé si le dijeron a él que 27 entrevistados terminaron diciéndole al PEPCA, yo le entregué a ese señor, a Stefano Cano, 8 millones, 15, 60, 50, 60. Y nosotros hicimos una sumatoria que no la quiso hacer el PEPCA. Nos dio, creo, no quiero ser injusto, creo que 756 millones de pesos a él. Bien. Él viene y da unas declaraciones al Ministerio Público diciendo que sí, que está dispuesto entonces a declarar contra Jean Alain. Esta calaña de gente es la que sustituye entonces el número 1 y lo ponen ahí como número 1 para testificar contra Jean Alain. Que se le rindió principio de oportunidad, hay que estar prohibido. ¿Por qué? Fíjense, así como el legislador le tiene un odio a los violadores de niños y a los prófugos o rebeldes o contumaces, así le tiene un odio en tema de corrupción a los funcionarios públicos. Es un discurso legislativo, incluso global, Y el nuevo Código Procesal Penal, no el Código Penal, porque el Código Penal lo tenemos de 1884. Sí. El Código Procesal Penal, que apenas tiene 20 y pico de años, toma al funcionario público y le dice, con ese señor no me aplica criterio de oportunidad. Aunque la pena imponer sea de 6 meses, 1 año, 5 años, 10, no me negocio con ese señor. Bien. Entonces, ¿qué camino pudo haberle cabido a Stefano Cano? Bueno, tú quieres llegar a un penal abreviado, vamos a llamar a un penal, sí, pero tiene que ir a los barrotes. O ir a arresto domiciliario. O transitarte por el tobogán del procedimiento. Pero tiene que pasar por ahí. No estoy diciendo tampoco que es una exigencia, obviamente, de sentido común, que de la sumatoria que me dan a mí, 756 millones, ¿cuánto tú vas a dejar ahí? ¿Cuánto tú vas a retornar? Ahora, tú me dices a mí, no, mire, yo lo gasté todo. Contabilízamelo entonces, ¿en qué tú lo gastaste? A fulano le di tanto, a fulano tanto, tanto y tanto. Entonces, vamos a buscar a ese fulano. Pues ese señor no ha dicho a quién le repartió $1, €1 o $1. No hay un recibo. Ahora, si a mí la Procuraduría me dice, no, un momentito, mírame, él retornó 1.000 millones, o 500, 100 millones, $2, yo tengo que ir al Ministerio Público porque me está mostrando un documento de recibo con un destino. Ahí no hay nada de eso. Y lo único que hemos visto todos, las imágenes
allá transitando por el Corte Inglés, por el Callao. Doctor Balcácer, entonces usted dice que el testimonio del señor Cano Sacco no involucra para nada a Jean Alain Rodríguez. O sea, Jean Alain desconocía de todos los movimientos de Cano Sacco. Es que la función de Jean Alain no era... Jean Alain no conoce a ninguno de los imputados que están ahí. No hay una fotografía, un WhatsApp. Pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Yo sé lo que tú me estás preguntando, pero para llegarte ahí tengo que por lo menos irte por esta curva. Ajá. En primer lugar, Jean Alain no conocía a ninguno de sus imputados que estaban ahí. Porque que la función de Jean Alain no era tener vínculo directo con esos empleados. Con Estefano Cano, jefe de gabinete, claro que tenía comunicación, Claro. pero él no se lo decía. Y entonces... O sea, estaba totalmente ajeno, Jean Alain, de lo que hacía Cano Sacco. No, lo que pasa es que lo que hacía Cano Sacco era lícito. Es que él se desvía de la función lícita para la cual lo encomienda la ley y decidió entonces abrazar las infracciones. Más nada. Es como ahora mismo Miriam Germán. ¿Tú sabes cuánta gente encarcelada en la Procuraduría? Tú no tienes idea, ¿eh? De fraudes que se han detectado ahí. Entonces Miriam tiene que ver con el tema de las fichas que hay que se maneja. No, imposible. Sería una iniquidad enrostrarle eso a ella. Y entonces, pero fíjate que Miriam Germán sale en una rueda de prensa con ustedes, divorciándose de una declaración de prensa donde amenazaban con lanzarle a los periodistas la persecución punitiva. No, yo que estoy lo otro, que yo no sé, acá. Pero ahí hay un personal de prensa que se sobreentiende que tiene que transitarle usted lo que va a salir por lo menos un día antes, porque esto hay que cuidarse. Ella se desconectó de ese tema. Como también se desconectó. Jean Alain. No, ella, Miriam Germán, que te estoy hablando del símil de No, Jean yo sé, Alain. pero es que me parece que hay una contradicción, porque usted dice que si Miriam Germán debía estar al tanto de lo que decía su comunicación, su departamento de comunicación, es contradictorio pensar que Jean Alain no sabía lo que hacía su director de gabinete. No, es que no, yo te puse algo muy sencillo. Sí. Te puse un despacho un despacho noticioso de prensa muy delicado, no sencillo, porque lo enfocaba a ustedes. Bien. Y sin embargo, ella no sabía el desenlace de esa declaración de prensa tan delicada. Entonces, ¿por qué Jean Alain tenía que saber que Estefano Cano Sacco estaba hablando con los contratistas y que algunos de los contratistas, según dicen ellos, porque hay un detalle importante que me gustaría que tú me lo hurgaras, es que ninguno de los que han firmado acuerdos han señalado a Jean Alain? ¿A cambio de qué? No me diga a mí que Jean Alain lo ha presionado desde el gastro o desde su casa, que no puede pasar ni siquiera del lobby. No. Entonces, ¿dónde reside la coincidencia? ¿Por qué? Porque ninguno de los que han firmado, que no lo estamos criticando, por favor, han transitado de acuerdo con el Ministerio Público y no señalan a Jean Alain. Gente que no conocieron nunca a Jean Alain, porque ninguno le dio la mano a Jean Alain, nunca lo vieron. Ahora, yo quiero que... ¿Tú crees que el Ministerio Público no ha hecho esfuerzos denodados en buscar a alguien, un Estefano Cano Sacco parte 2, que esté preso? O todos están libres, no tienen ningún tipo de presión. ¿Por qué? ¿Por qué no han buscado uno que diga, no, un momentito, Jean Alain me dijo a mí esto y lo otro, y le entregué a él? Hay dos que dicen que fueron a su casa, pues es bueno que tú lo digas. Naturalmente había que decirlo para reafirmar más, darle un poquitito de fuerza a tu declaración. Un par de desdoblados que están ahí, irresponsables, que se la van a ver con nosotros oportunamente. Balcácer, si no hay reconocimiento de bienes, de propiedades, ilícitos, de lavado, es un problema de trámite lo que viene. No, lo que pasa es lo siguiente. No, lo que va a venir un pleito al que estamos preparados. Y olvidémonos del plazo letal que se cierne sobre el Ministerio Público y del incidente. Hay un incidente que es crucial. Me explico, regálame un minutito. Sí. Si ustedes, por ejemplo, para que la teleaudiencia lo entienda, que no es abogada, si tenemos un plazo para depositar una acusación, en derecho de los plazos son fatales, son letales. Tú estás 20 años, a 30 años, y si tú tienes que recurrir hoy y se te ocurre recurrir mañana, tú te quedaste a 30 años. Si hoy se vence el plazo de usted presentar acusación como Ministerio Público, usted tiene 2 lugares para depositar su acusación. Donde Kenia Romero, coordinación, porque Amaury Martínez, el juez, no ha entrado. Es un perfecto desconocido para esa misión. O en la oficina de esa que, vamos a llamarla, que de noche, de atención permanente. La única que se quedó abierta cuando el COVID.
Eso es como médico de emergencia. La única luz que tuve encendida es la de emergencia en los hospitales. Entonces, ¿cuándo depositaron ellos la acusación? 4 días antes del vencimiento de esa acusación. ¿Dónde la depositaron la acusación? En atención permanente, donde tengo un billito encendido de noche. Usted no puede depositarla ahí. Eran donde Kenya Romero, a las 4:30, a más tardar. O al otro día, que era domingo, que era a los 2 días, que era lunes, en donde Kenya otra vez, porque el plazo vencía un martes. ¿Y qué soporte tenemos nosotros? 7 jurisprudencias de la segunda sala de la Suprema y del Pleno. ¿Qué hace el juez Amaury? Dice, partiendo del calendario, que es el día en que lo intiman, porque andaban corriendo como los malapagas, que antes de engancharte el vehículo, hay que intimarte. Tú puedes estar atrasado con el pago de una jipeta. Y si no te intiman, no te pueden enganchar la grúa a la jipeta. Hay que intimarte. Y lo intimaron a ellos. Entonces ahí te corren 15 días. ¿Qué ocurre? Que dice el juez que entre el día de la notificación de la intimación y el día del depósito transcurrieron los 15 días. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque eso fue con calendario. Fíjense que él nunca hizo el siguiente ejercicio. Veamos, el día de la intimación fue el día tal, lunes tal, y vencía a tantos días. Él no se preocupó en hacer el ejercicio exegético, porque es número y hay que contar hasta con los dedos. Y él dice además, como para poner una pequeña sombrillita al Ministerio Público, además no se demostró el perjuicio en la proclama incidental. Las 7 sentencias de la Suprema no hablan de perjuicio. Además, ¿qué perjuicio tú quieres más grande que una acusación que yo tengo encima de mí? Fíjense qué respuesta más insulsa, con el respeto que él es acreedor. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vamos a discutir? En el fondo estamos locos por irlo a discutir, porque tiempo hay, tiempo hay. Jan es joven y los jueces son jóvenes también. Quizás me termine yo en el camino, ellos no. Y ¿Cómo va a ser tan largo ese juicio? Bueno, mi amor, yo te digo una cosa, por ejemplo, Odebrecht. Pero yo te digo a ti, 430 testigos. Dámele 2 por día. Inclúyeme sábado y domingo y días no laborables. Corpus Christi también. Ponme Navidad también, sin descanso. 365 días. A un testigo y medio diario, tú no terminas con los testigos. Bueno, eso Gracias, es doctor como Balcácer. Saddam Hussein, la madre de todas las batallas. Lo que pasa es que al final de cuentas hay un grupo, reitero, que firmó acuerdo con el Ministerio Público. Ellos entienden que sobornaron, y si entienden que sobornaron, bueno, pues entonces hay penas laxas, no van a volver a los barrotes, porque son delitos económicos al final. Son delitos económicos. Recuerden sin desmedro de que los mismos que firmaron esos acuerdos, hay algunos que están en otra sede con las adendas también, fajados, trabajando en las parras. Gracias, Carlos. O sea, tienen 2 pies, uno en el tribunal y otro en las parras. Por eso es bueno. Está bien de salud, Jean Alain, porque él tenía un problema con el grillete, con la cosa. Sí, porque él tiene un factor reumatoide muy elevado. Pero está bien. Bueno, dentro de lo que cabe, antes cuando estaba en el ergátulo, está mejor. Lleva ya 4 intervenciones visuales de nervio óptico superior. Fíjense que nadie se había enterado de esa situación. Jean Alain había sido interno 4 veces. Nadie se enteraba de eso, porque fue un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio Público para que no se vaya a malinterpretar que estamos explotando los temas de salud en procura de cambios de estatus carcelario y esas cosas. Pero Gracias, doctor. está bien. Gracias, Él está doctor. bien. Gracias a ustedes. Vámonos a pausa y ya regresamos con más.